Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este video de Sí Contigo, donde estaremos hablando de un tema muy importante: cómo estrechar vínculos con nuestros hijos adolescentes. Lo primero que tienes que saber es que no es la adolescencia el momento donde debes empezar a estrechar vínculos con tus hijos. Este es un trabajo que debes hacer desde que nacen, desde que son muy pequeños. Es importante desarrollar un vínculo de confianza y de seguridad entre nosotros y nuestros hijos para que justamente en la adolescencia esa relación pueda ser mucho más sencilla, más fluida y puedas mostrarte un poco más cercanos a ellos, considerando que es un momento muy difícil y un momento donde justamente necesitan de ti, de tu acompañamiento, tu orientación, tu guía y sobre todo tu cariño, tu empatía y tu paciencia. Muchas veces me preguntan, ¿pero por qué mi hijo no quiere hablar conmigo? Y yo en este caso les devuelvo la pregunta: ¿qué estás haciendo tú? ¿O cómo te estás mostrando tú? ¿O cómo te estás posicionando tú frente a tu hijo? Que tu hijo en ese momento percibe rechazo. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de esto, y es que los adolescentes se aíslan o se distancian porque justamente los adultos no somos conscientes del lenguaje corporal o incluso verbal que estamos empleando a la hora de intentar comunicarnos o escucharlos o simplemente interaccionar con ellos. Evidentemente, cuando estamos frente a una persona que no se muestra interesado, no provoca seguir conversando con ellos. Yo estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado que en algún momento de la vida han dejado de compartir o hablar o de contarle experiencias personales, íntimas o cotidianas a algún familiar, algún amigo, alguna persona, justamente por la reacción que tuvieron, porque quizás en algún momento te sentiste cuestionado, te sentiste juzgado o te dieron una reacción, una respuesta que tú en ese momento no esperabas o simplemente no era la que estabas buscando. Lo mismo a veces puede ocurrir con nosotros y nuestros adolescentes. Por eso es muy importante de momentos hacer una autoevaluación en retrospectiva de cómo nos estamos mostrando y cuál es nuestra actitud y cuál es nuestro lenguaje frente a los chicos, que de alguna manera está generando una barrera o está generando un distanciamiento o está generando una señal que no queremos evidentemente transmitir. Pues entiendo que para muchos padres es muy preocupante que sus hijos no se comuniquen y no se acerquen. ¿Cómo crees tú que te estás mostrando frente a tu chico que está generando de alguna manera un muro de contención? Así que en estos casos, yo lo que creo y lo que me parece muy sensato es que si bien normalmente necesitamos de una jerarquía en el funcionamiento familiar, también que de a momentos muy puntuales, sobre todo en la adolescencia, podamos horizontalizarnos con nuestros chicos. Esto no quiere decir que te vas a poner al nivel del adolescente o te vas a portar como el adolescente o que te vas a convertir en el amigo de tu hijo. No es posible. Tú no puedes dejar de ser padre para pasar a ser amigo. Tu hijo tiene infinidades de amigos, no necesita uno más. Necesita un padre o una madre que se acerque debida y adecuadamente a él para escucharle, para orientarle, para guiarle, recibirle en los momentos que necesite acercarse. Es decir, cuando me refiero a la horizontalidad, quiere decir que de momentos necesitamos ser empáticos y necesitamos mostrarnos cercanos. La única forma de acercarnos es, de alguna manera, balanceándonos y acercándonos a su nivel. Entonces, no podemos acercarnos desde una posición de jerarquía o desde una posición vertical, porque lejos de estar acercándonos, estamos mirando hacia abajo. A lo largo de los años nos han enseñado que nosotros necesitamos ser autoritarios, estar por encima, nosotros somos los que mandamos, los que tenemos el control, etc. Evidentemente, la situación nos ha llevado a comprobar que eso ya no tiene los resultados que queremos que tenga. Entonces hay que permitirnos cambiar la metodología para poder tener los resultados que queremos tener. Es decir, no quiere decir que porque tú seas afectuoso, cercano, empático, cariñoso con tu adolescente o con tu niño inclusive, vas a dejar de ser una figura de autoridad. Eso es imposible. Una cosa es el afecto, el cariño, la cercanía, la empatía, etc. Y otra cosa es la autoridad. La autoridad es una figura que tú ejerces y que si desde muy temprano en la infancia de tu niño o de tu niña tú ejerciste esa figura de la manera adecuada, es imposible que con el tiempo es algo que pueda perderse. Va a depender directamente de cómo ejerciste tú esa figura de autoridad y cómo tu hijo o hija ha introyectado esa figura. No tiene nada que ver con el afecto, con el cariño, con la cercanía, con todas estas cosas que también son necesidades del ser humano. Entonces, por favor, cambiemos ese esquema de nuestra cabeza en donde estamos creyendo que la autoridad se pierde por el hecho de dar afecto. Entonces, si lo que estás buscando es tratar de estrechar vínculos con tu hijo y acercarte a él, ser autoritario y confrontativo definitivamente no es la manera de lograrlo. El secreto está en el canal de la comunicación.
Como te decía más temprano, si tú te posicionas frente a tu hijo adolescente o tu hija adolescente con una actitud que genera barreras, evidentemente el canal de la comunicación va a estar completamente cerrado y tu adolescente, lejos de acercarse, se va a alejar porque no va a sentir confianza, no va a sentir seguridad, se va a sentir cuestionado, juzgado, posiblemente regañado y va a buscar un espacio distinto al que tú le estás ofreciendo para poderse abrir. Y justamente en edades tan vulnerables como la adolescencia es muy importante lograr que nuestros hijos se abren y confíen en nosotros. Y para eso necesitamos, como te decía más temprano, vínculos de confianza y cercanía con ellos. Así que lo que puedo hacer es invitarte justamente a que intentes hablar más, escuchar más, juzgar menos, cuestionar menos, interrogar menos. Recuerda que la comunicación es un canal de dos y es bidireccional. No puede ser solamente tú interrogando a tu adolescente o hablando de temas que tú quieres saber. No, también hay que darle lugar a lo que él quiere, a lo que él quiere decir, a lo que él quiere saber, a lo que él quiere hablar, a lo que él necesita, a sus intereses, a sus gustos, a sus fantasías, a sus proyectos, a sus ideas, etc. No puede ser solamente tú complaciendo tu necesidad de controlar el entorno de tu hijo. Es decir, para que la comunicación sea efectiva, tú también tienes que incluirte. Es decir, háblale de ti, de tus experiencias, de cómo te va en el trabajo, de cómo te fue en este día, de las cosas que te pasan, de lo que sientes, de cómo tú reaccionas y cómo tú manejas. De manera que también ellos, a través de lo que eres tú como su modelo, puedan aprender a resolver o entender ciertas situaciones y que te vean también a ti como una fuente de conocimiento, de experiencias, de aprendizaje y que además le das la confianza de justamente decir, oye, mi mamá se está abriendo conmigo, yo me puedo abrir con mi mamá. Si tú justamente eres hermético con ellos y no te abres con ellos, no puedes esperar que ellos hagan lo mismo. Evidentemente, si tú no lo eres, ellos tampoco lo serán. Así que recuerda que la comunicación es de dos. No solamente puede ser de ti dirigiéndote a él de una manera cuestionadora, interrogativa, inquisitorial, porque eso justamente lo va a alejar. Recuerda lo que te dije de la horizontalidad. En esos momentos que intentas comunicarte con tu hijo, es importante que sea horizontal, que te intereses genuinamente sobre lo que le está pasando, sobre lo que piensa, sobre sus gustos, sobre las tendencias, sobre lo que ve, sobre lo que escucha. Es la única manera de estar cerca, de enterarte, de poder orientar y guiar, y de guiar además en la reflexión. A veces nos quedamos simplemente con el sermón, o nos quedamos simplemente con cuestionar el comportamiento, o cuestionar alguna de las cosas que escuchamos de nuestros adolescentes, pero no invitamos a la reflexión. Y la reflexión, aparte de acercarte a tu adolescente, es la única herramienta poderosa que le vas a dejar a él para que pueda protegerse de algunos riesgos. Es decir, que él pueda evaluar y reflexionar, obviamente por él mismo, pero acompañado por ti, sus decisiones y las posibles consecuencias de cada decisión que él pueda tomar. Es algo muy valioso, importante y evidentemente nos acerca. Y de alguna forma te ayuda también a cumplir tu rol de padre, en donde estás guiando, educando, orientando y criando a tu hijo de la mejor manera, quitando espacios para la vulnerabilidad, riesgos, agresiones, situaciones adversas, que en esa edad es muy fácil de conseguir. Así que si lo que estás buscando es estrechar lazos y acercarte más con tu adolescente, sigue la fórmula. Hablar más, escuchar más, juzgar menos, cuestionar menos. Querer acercarte y comunicarte de una manera asertiva con ellos no es regañar, no es cuestionar, no es juzgar, no es cuestionar con una forma inquisitorial. Es muy importante que recuerdes eso si quieres lograr acercarte a tus hijos. Recuerda la horizontalidad en momentos puntuales en donde quieras saber sobre él, mostrarte genuino e interesado en realmente lo que quiere él decirte, en lo que él necesita hablar, en sus intereses, gustos, deseos, fantasías, etcétera, y acompañarlo en eso. La reflexión es muy importante. Así que si quieres saber más sobre este tema o quieres tener alguna asesoría personal sobre un caso puntual, no dudes en escribirme, que siempre voy a estar disponible para ti. Nos vemos en un próximo video y no olvides seguirme por Sí Contigo.